Bienvenidos chicos al curso de filosofía. Es más que un gusto el encontrarte en esta sesión. Mi nombre es Elizabeth Colán, estás en el colegio Genes, tu mejor opción, y esta es una clase dedicada para ti, alumno de quinto año de secundaria que ya estás a puertas de culminar ese nivel académico. Muy bien, vamos a empezar entonces con la sesión del día de hoy. En esta oportunidad vamos a ver la parte número 3 de la filosofía política. Ya habíamos discutido acerca de cuáles eran las categorías sobre las que hablaban los teóricos como Rawls, teóricos también como Thomas Hobbes, teóricos como Aristóteles, teóricos como Platón, viendo sobre todo la cuestión de cómo se debía de organizar el Estado. Pero no son los únicos problemas que existen dentro del ámbito de la filosofía política. Es más, las diferentes discusiones que han existido a lo largo de la historia van a llevar a estos filósofos a reflexionar acerca de qué postura es la mejor en general para concebir el Estado y las relaciones que se deben de guardar entre los individuos o entre también los ciudadanos. Te vas a dar cuenta de que hay categorías que aparecen en el lenguaje cotidiano que tal vez utilizas recurrentemente, pero que no has definido como se debe. También te vas a dar cuenta de que dentro del discurso político, es decir, dentro del discurso sobre todo de las personas que tienen el poder político, hay muchos rezagos de ese tipo de ideologías, pero algunas veces también te vas a dar cuenta o vas a comprender que solamente utilizan el nombre, pero en la práctica definitivamente se apartan de estas corrientes. Entonces, acompáñame en esta sesión a ver las corrientes de la filosofía. ¿Cuáles son las principales perspectivas que han logrado primar a lo largo de qué? A lo largo de este tiempo tan maravilloso que sobre todo es el siglo XIX, en donde se van a esbozar las principales corrientes. Acompáñame en primer lugar a hablar acerca del liberalismo. Si nosotros hablamos del liberalismo, su mismo nombre lo dice. Recuerda, siempre escucha la palabra, cómo suena. Liberalismo viene de libertad. Para el liberalismo, la libertad, la categoría de la libertad es lo fundamental dentro de todos los individuos, así como lo oyes, dentro de todos los individuos. Eso también es algo muy importante, porque en el caso de ¿qué? En el caso del liberalismo, ellos piensan que el Estado debe de servir al individuo, no el individuo al Estado. Ojo, mira aquí por favor, te voy a colocar un ojito. Vamos a colocar aquí que lo fundamental en el liberalismo es la libertad, pero no colectiva, sino más bien vamos a colocar por aquí, individual. Ya está, perfecto. La libertad individual, el individuo, sus bienes, su felicidad, sus placeres, es lo que les interesa al liberalismo. Habrás recordado un poco que este liberalismo surge en el siglo XVII con el famoso filósofo John Locke, a quien denominamos en una sesión anterior como el padre del liberalismo político. Efectivamente. Claro, que los antecedentes de cierta manera ya los veíamos venir de cierta forma en el siglo XVI, pero a que no me crees de dónde, desde la perspectiva un poco más religiosa. Solo que ese liberalismo se entendía de otra forma y además no era un liberalismo propiamente dicho porque más se entendería como lo que es hoy en día el republicanismo. Así que no lo vamos a tomar en consideración. Solamente tomamos en consideración punto de partida inicial, lo que nos dicen todos los textos, lo que la mayoría de autores acepta, es que el liberalismo inicia con John Locke, siglo XVII. Para John Locke, el liberalismo tiene como fin fundamental, nuevamente lo volvemos a repetir por aquí, que preservar la libertad individual. Preservar la libertad individual significa, ¿qué cosa? Preservar la felicidad, también los bienes y por supuesto los placeres del individuo. Ahora bien, bajo la perspectiva del liberalismo no hay nada más allá del individuo. Y para que el individuo preserve todas estas cosas que nosotros hemos manifestado, necesita de una institución que pueda servir de intermediario. ¿Para qué? Para que no ataquen esa libertad individual. Es así como surge el Estado. El Estado va a surgir a causa de ¿qué? A causa de la necesidad de preservar esa libertad individual. Ahora, pero ese Estado no se rige solo, sino que ese Estado se ampara en las leyes. Pero no solamente se ampara en las leyes, sino que
como de lo que se trata es de evitar a toda costa de que esta libertad se vea vulnerada, ese Estado tiene definitivamente que compartir responsabilidades. ¿A qué me refiero? Me refiero a que los poderes del Estado deben de estar separados. Ya desde John Locke nosotros veíamos esta cuestión tripartita de poder ejecutivo, poder judicial, ¿no? Y poder legislativo. Claro, no de esa manera propiamente, porque ahí creo que el judicial se cambia por el legislativo dentro de su segundo tratado del gobierno civil, pero ya se da esta idea de que una sola persona, como lo que sucedía dentro de las monarquías, no puede tener el poder absoluto, ya que al tener el poder absoluto podría atentar contra esto que es lo fundamental, la libertad individual. Recuerda, el Estado no surge para garantizar bienes sociales, sino más bien bienes individuales. Es el individuo el que genera el Estado, ¿para qué? Para que se preserven esos bienes, como su vida, como su felicidad, sus bienes en general, bueno, sus placeres, etc. Muy bien. Además de lo que te acabo de explicar, vamos a ver aquí que efectivamente, ¿no? Esa limitación del poder político tiene que ver con dividir los poderes estatales. Al mismo tiempo, esos poderes estatales no pueden tener ni más ni menos poder. Los tres deben de tener la misma o en la misma proporción el poder político para poder ¿qué? Para poder legislar, para poder preservar lo que nosotros hemos venido a denominar la libertad individual. Asimismo, dentro de lo que nos manifiesta John Locke y los teóricos liberales, se puede ver claramente cómo este equilibrio de poderes tiene que ver con ¿qué? Con tres cuestiones fundamentales. Número uno, la cuestión vinculada al Estado de Derecho, es decir, un Estado que garantice el que ninguno de los derechos se vaya a suprimir y que el individuo sea lo fundamental. Ahora, en segundo lugar, también tenemos la fiscalización de autoridades. Efectivamente, para que un Estado funcione correctamente, no solamente se trata de dividir poderes. Ya, ok, yo divido poderes, pero la división de poderes no me garantiza que aquellos que están en los cargos públicos vayan a ¿qué? Vayan a tomar las mejores decisiones y las correctas. Es decir, que no vayan a ser corruptos, que no vayan a tener actos, pues, ¿no? Que vayan o que atenten contra esa libertad individual. De esa manera la fiscalización se hace más que importante. Es todo lo que sucede dentro de nuestra sociedad, solo que claro, ellos lo están pensando, digámoslo de esta manera, por primera vez. Para nosotros es más que evidente el hecho de que los poderes del Estado están separados. Para nosotros es más que evidente de que cada uno tiene autonomía y debe tener el poder necesario para poder hacer que prevalecer sus funciones y todo lo demás. Pero imaginémonos nosotros dentro del siglo XVII. Para las personas eso era sumamente novedoso, ya que la mayoría de ellos, casi todos ellos, vivían todavía en monarquías. Claro, las monarquías habían tenido variantes y para aquel entonces Inglaterra ya era la máxima expresión de la monarquía constitucional, pero algunas todavía preservaban las monarquías de tipo absolutistas y en los casos más extremos preservaban todavía las monarquías eclesiásticas. Entonces, para ese contexto, el liberalismo instaurado por John Locke se veía como una perspectiva sumamente revolucionaria, sumamente diferente, en donde los hombres habían depositado ¿qué? Sus esperanzas para encontrar sociedades más libres, mucho más justas. Ok, chicos, sigamos dentro del ámbito del liberalismo y vamos a encontrar también que apuestan por ¿qué? Por la tolerancia, también por la libertad de comercio y por supuesto por el respeto. La tolerancia a los demás, a la libertad individual de los otros, a los bienes del otro, no. La tolerancia se ve sobre todo en cuanto a la diferencia que nosotros tenemos para con los demás, ¿no? El respeto sí, podría ser en este caso para con los bienes, para con la libertad individual en general de los demás. En ese sentido, tolerancia y respeto son dos categorías fundamentales que maneja todo el liberalismo. Ahora, los representantes más sonados, tú ya los conoces porque los hemos abordado dentro de las sesiones anteriores, pero los volvemos a ver. Tenemos en primer lugar a John Locke, siglo XVII, no tenemos ninguna duda, él es el padre del liberalismo político. Vamos a tener en segundo lugar también a John Stuart Mill, de quien hablamos como el máximo representante del utilitarismo, no lo vayas a olvidar. Tenemos también a John Rawls,
que lo veíamos dentro del contractualismo, pero un contractualismo precisamente mucho más liberal que el de Thomas Hobbes. Tenemos también a Karl Popper, a quien hemos visto dentro del ámbito epistemológico, defendiendo una teoría sobre la falsación, ¿no? Esta famosa búsqueda sin término en donde dice que la ciencia es ello, ¿no? Lo que dice su autobiografía, búsqueda sin término, es un buscar recurrentemente respuestas, ¿no? Nunca vamos a tener respuestas absolutas y claro, nunca vamos a tener la última palabra, por eso es en este sentido bastante coherente el que él se sume al liberalismo, ¿no? Karl Popper se sume al liberalismo. Bien chicos, hasta aquí el liberalismo. Por favor recuerda nuevamente, lo básico en el liberalismo es la individualidad, ¿qué cosa? La libertad individual, ¿sí? La individualidad y en general la libertad individualidad. Aquí el individuo crea el Estado, no es el Estado quien crea el individuo. Bien chicos, sigamos por aquí y ahora veamos esta otra forma que es el republicanismo. Mucho ojito aquí porque usualmente tendemos a asociar republicanismo igual a liberalismo, pero no es así. Porque vamos a partir de un hecho sumamente claro. Mira aquí por favor, en el republicanismo el fin fundamental es el bien común. En el liberalismo es el individuo. Mira, ¿te das cuenta? Individuo, bien común. Aquí el individuo crea el Estado. Aquí el Estado es el que preserva lo colectivo, lo social. El individuo se deja de lado. Eso es muy importante porque es la característica fundamental que a la vez va a diferenciar a una corriente de la otra. Así que ya sabes, cuando te digan, yo soy liberalista, yo soy republicano, te vas a dar cuenta de que no es lo mismo. Porque ser liberalista implica tener que una exaltación del individuo y ser republicano del bien común, es decir, del colectivo. Sigamos por aquí y vamos a encontrar que el republicanismo lucha contra la dominación de todo tipo, política, económica, social. En ese sentido, este republicanismo está en contra, detesta el colonialismo, la influencia de otros estados en naciones que se están desarrollando. El republicanismo dice, no debe de haber ninguna intervención por parte de ¿qué? De fuerzas exógenas o externas que quieran influir en la manera como las personas se determinan socialmente. Ahora, si hablamos de republicanismo, también estamos hablando ¿de qué? De tres postulados fundamentales, chicos. En primer lugar, número uno, el Estado es independiente. El Estado, a diferencia del liberalismo, se va a caracterizar ¿por qué? Porque, bueno, claro, dependiendo del sistema de gobierno, ¿no? Supongamos que es una democracia. Elegimos nuestros representantes. Ya, perfecto, sí, los eligió el pueblo. Efectivamente, pero el republicanismo te dice, una vez electos, ellos tienen autonomía. No es como en el caso del liberalismo, ¿no? En donde el Estado solamente surge porque los individuos lo requieren para preservar su libertad individual, ¿no? Y el Estado se debe a esa libertad individual y a las leyes. En el caso del republicanismo, como el fin es la colectividad, el bien común, como lo diría Aristóteles, y en eso también se amparan, en este caso el Estado es independiente. Hay una autonomía del Estado para con los individuos. Claro, el fin fundamental es preservarlos a todos ellos en conjunto, ¿no? No de manera individual. En segundo lugar, tenemos la supremacía de la Constitución. Si bien es cierto, el Estado es independiente, el Estado se ampara en las leyes. Y estas leyes obviamente están consignadas en la Carta Magna, es decir, en la Constitución política, en este caso del Perú. ¿Ok? Veamos por último que los republicanos dicen que la participación de los ciudadanos es sumamente importante. La participación individual no suma mucho para alcanzar medidas o para generar respuestas a problemas de índole colectivo o social. Para el republicanismo, la participación de cada uno de sus miembros en colectivo es lo fundamental. De tal manera, los republicanos dirán, ¿no? Mayor participación ciudadana asegura el bien común. Eso es lo fundamental hasta aquí. Lo último que tenemos que ver con estos republicanos, chicos, es lo referente a sus representantes. Y tú te preguntarás, si ves aquí, pero Maquiavelo no se encontraba dentro de lo que vendría a ser la defensa de la monarquía, porque incluso le escribe un tratado
a uno de los príncipes que iba a gobernar en Italia, que es uno de los Medicis. Bueno, déjame decirte que Maquiavelo lo hace por la coyuntura, ¿no? Obviamente es quien le da lo necesario para existir, es decir, es uno de los protectores, ¿no? Los Medici son los protectores de la época, pero para Maquiavelo el Estado debería de ser o asumir una postura republicana, ¿no? Eso se puede ver un poquito más notorio o un poco más claro dentro de otros tratados, ¿no? Dentro del Príncipe, porque en el Príncipe, claro, tampoco establece, es una monarquía la que queremos, pero al ser un tratado vinculado a uno de los aspirantes a la corona, obviamente sí hace una defensa de la monarquía absolutista. Bueno, en el caso de Montesquieu, vamos a tener claro que él es uno de los principales representantes, al igual que Rousseau, porque hablan también acerca de la división del Estado en 3 poderes y todo lo demás. Pero para ellos, recuerden, no es el individuo, sino más bien la sociedad a la que se apunta, o sea, el conjunto de individuos. Muy bien, chicos, liberalismo y republicanismo, ya tenemos las diferencias fundamentales. Sígueme por aquí, por favor, para poder ver el anarquismo. Ok, tanto el liberalismo como el republicanismo piensan que sí debe de haber Estado, porque el Estado es lo que garantiza que tú y yo no terminemos, ¿qué? No terminemos muertos a causa de que los demás deseen mis bienes, mi propiedad, etc. La diferencia fundamental, lo vuelvo a repetir, era que uno veía al individuo como la base de todo y el otro veía a la sociedad como la base de todo. Ahora, si nosotros revisamos aquí el anarquismo, es una postura muy contrapuesta al republicanismo y al liberalismo. Está más cercana a lo que nosotros hemos venido a denominar comunismo, pero a los otros dos, nada que ver. En el caso del anarquismo, ellos dicen contra todo poder político, pero no solamente contra todo poder político, sino también contra todo poder que coacte la libertad. Pero, en el caso del anarquismo, la libertad también es lo fundamental. Efectivamente, también es lo fundamental. Solo que esta libertad individual se hiperboliza en el anarquista, y en el caso del anarquista es vivir sin reglas, vivir sin Estado, vivir sin nadie que me coacte. Actualmente eso sería casi imposible, porque estamos siempre en dependencia de ¿qué? De factores exógenos, vivimos en relación, por ejemplo, la ropa que tengo, ¿no? La produce otra persona, ¿no? El anarquista diría, ¿no? Vivir así, sin depender de nadie, o sea, vivir al natural. Ok, en el caso del anarquismo, además de lo que te acabo de comentar, el Estado es inservible, es inútil, porque es la máxima institución que va a ¿qué? Que va a ir contra la libertad, por lo cual el Estado debe de abolirse. En pocas palabras, chao Estado. Ahora, todo esto se funda en una perspectiva antropológica positiva sobre el hombre, porque aquí el anarquista está creyendo que el hombre es bueno por naturaleza, es decir, que los seres humanos somos incapaces de atentar contra la libertad de los demás. El anarquismo significa vivir en una ciudad sin reglas. Lo único malo es que esto del altruismo del hombre, no lo sé, chicos, ¿ah? ¿Ustedes qué piensan al respecto? ¿El hombre es bueno por naturaleza o el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, ¿no? Dos perspectivas que hemos visto dentro del curso, sobre todo en esta parte de filosofía política, ¿no? Lo que veíamos con Thomas Hobbes, que era el hombre es el lobo del otro hombre, y lo que veíamos con, me parece Rousseau, con lo que vendría a ser el hombre nace bueno, pero la sociedad lo va corrompiendo. ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Sería posible un gobierno totalmente anarquista? Y en todo caso, ¿cómo representaríamos? Mira, aquí te das cuenta de que hay algo erróneo. Un gobierno anarquista no existe, porque no existe el Estado ni el gobierno, recuérdalo, no existe nada. ¿Sería entonces posible vivir en anarquismo? Sí, de frente. Definitivamente un poco difícil, ¿no? Porque es un lugar donde no hay reglas, donde no se garantiza ¿qué? Donde no se garantiza el que tú vayas a sobrevivir, porque digamos que bajo la concepción general, ¿no? Uno puede atentar contra el otro, pero es que detrás está el altruismo natural, entonces como que eso lo frena. Hay dos perspectivas sobre el anarquismo, ¿no? Una mal vista y una bien vista. La mal vista es aquella donde se piensa precisamente, ¿no? Caos, anarquía, todos contra todos, etc. Pero la bien vista es aquella en donde se piensa en que el hombre tiene altruismo natural, que es la que defiende Bakunin, y por ello se puede comportar acorde, ¿no? No es que se va a terminar matando con nadie, ¿no? Puede determinar sus elecciones, en este caso de forma libre, independiente, sin atentar contra los demás. Son dos perspectivas diferentes de anarquismo. El anarquismo caótico, decadente, lo ves plasmado en películas como ¿cuál? Películas como El Guasón, lo ves plasmado también en La Purga, ¿no? 24 horas para sobrevivir, ¿ya? En esas películas puedes ver ese anarquismo, digamos, desencadenado. Pero es que también nosotros nos ponemos a pensar,
¿Qué nos lleva a asegurar que en el plano práctico, si no hay Estado, si no hay absolutamente ningún poder ahí que esté, ¿cierto?, vigilando, supervisando que se preserven nuestros derechos, ¿no?, y que cumplamos nuestros deberes, etcétera, no vayamos a terminar en esos estados o en esas utopías, ¿no?, como la del Guasón, como la de la purga, en donde todos terminemos aniquilándonos, ¿no? Absolutamente nada lo asegura. Y en el caso de Bakunin, bueno, habría que reformular sus postulados, ¿no? En este caso, Mikhail Bakunin se va a presentar como el máximo representante del anarquismo. Además de Mikhail Bakunin, otros que van a asumir esta postura son Herbert Spencer, Godin y Proudhon. Son todos los que tenemos aquí mapeados seguidores de esta corriente que vendría a ser el anarquismo. Recuerda, hay dos maneras de percibirla, una positiva y una negativa. La positiva tiene que ver con el hecho de respetar la idea de que el hombre es altruista, y la negativa tiene que ver con el hecho de que definitivamente dentro de una condición en donde no hay reglas, no hay Estado, no hay absolutamente nada, las personas se matarían las unas a otras. Solo mira estas películas posapocalípticas, ¿no?, que ustedes han podido evidenciar por medio de productoras como Marvel, etcétera, ¿no?, incluso Escuadrón Suicida y todo lo demás, ¿no?, sociedades en donde no hay ley, no hay absolutamente nada. Bien, ¿qué nos garantiza lo que dice Bakunin? Que definitivamente el hombre se comporte bien si no hay reglas, si no hay Estado, si no hay nada, absolutamente nada. Por ello es que no ha sido tan viable este proyecto. ¿Ya, chicos? Muy bien. En el caso del comunismo también estamos hablando de una especie de anarquismo, ojo, porque el fin del comunismo es la abolición del Estado. Ojo, solo aboliendo el Estado puedes acabar tú con esto, con las jerarquías. Y se supone que para el comunismo lo fundamental es que no haya clases sociales. Adiós clases sociales. Todo es de todos y todo es para todos. Pero en la medida que lo trabajes, no significa que yo me voy a apropiar de las cosas porque sí, ¿no? Porque, bueno, así lo dice tal persona. No. Yo voy a tener las cosas en la medida que yo lo trabaje. En el caso del comunismo, la sociedad obviamente es sin Estado, sin propiedad privada, sin clases sociales. Son tres cuestiones fundamentales. No te vayas a confundir, por favor, y de esto ya hemos hablado muchas veces. Comunismo no es igual que socialismo. Dentro de la obra Capital de Carlos Marx, que se llama también El Capital, vas a encontrar que hay dos fases o una especie de fases para llegar ¿a qué? Al comunismo, ¿no? Primero, bueno, está aquí la sociedad comunista y todo lo demás, ¿no? Luego viene el socialismo, que vendría a ser un gobierno, o que vendrían a ser gobiernos en donde yo no me he alejado todavía del socialismo, del capitalismo. ¿Por qué no me he alejado del capitalismo? No me he alejado del capitalismo por una finalidad, y es desarrollar sobre todo los medios de producción. No aparece por aquí, pero ya sabes, desarrollar los medios de producción. En la sociedad capitalista, en este caso Marx, Lenin, ¿no?, toda esta gente que pertenece a esta visión del comunismo, te diría, ¿no? Piensa un poquito más. No se trata de que tú te vayas contra el Estado, chao Estado y todo lo demás, propiedad colectiva para todos, ¿no? Eso sería pensar anarquistamente. No se trata de ello. Se trata de que tú te des cuenta de que esta situación en la que te encuentras, capitalismo, te va a servir ¿para qué? Para desarrollar los medios de producción. ¿Cuáles son los medios de producción? Las máquinas, ahora el conocimiento, la ciencia y la tecnología. Ya tienes ciencia, ya tienes tecnología, ya tienes máquinas, ya. Ahí recién puedes pasar ¿a qué? Puedes pasar a la abolición del Estado y apuntar hacia ¿qué? La disolución de las clases sociales. Ojo, no es que de la noche a la mañana, chao Estado, todo para todos. No, esto se da de manera paulatina. Ni Marx, ni Lenin, ni Engels pensarían en su vida que esto va a suceder así, de la noche a la mañana. Saben que es un proceso bastante complejo. Pero lo que también piensan, y esto sí está dentro de sus tratados o textos, es que estamos ante la última lucha de clases, porque el comunismo ha venido para derrotar ¿a quién? Al capitalismo. Y luego de que lo haga, todos vamos a vivir en paz y armonía. Bueno, ¿quién garantiza eso? Absolutamente nadie tampoco. Por eso todas estas teorías, chicos, hay que tomarlas con pinzas. Hay que reflexionar si es viable, si se puede o no se puede realizar, qué es lo que puede aportar, ¿no?, a la sociedad en la que vivimos actualmente,
pero también hay que manejar con cuidado, ¿no? Las repercusiones que puede traer consigo, el si es posible o no es posible, según los estudios actuales que hace tal vez la ciencia, los mismos investigadores, etc. Bien, chicos, ahora, otra cuestión de este comunismo vendría a ser que la base en la que afianza su pensar es el materialismo histórico y dialéctico, de los que ya hemos hablado en reiteradas veces. Finalmente, chicos, representantes, Marx, Engels, Lenin. Hasta aquí, pequeños, la clase del día de hoy en donde hemos hablado un poco de corrientes. Y te preguntaré, ¿tú con qué corriente te identificas? ¿Más con la liberal? Si crees que el individuo es la base de todo, incluso del Estado. Con la republicana, si crees que la base es el bien común, no el individuo, y que el Estado debe servir para ese bien común. Anarquista, si crees que todo tipo de poder debe de ser abolido porque hay un altruismo natural en el hombre. O tal vez comunista, si piensas que el Estado se debe abolir para que no haya propiedad privada y las clases sociales desaparezcan. Bien, esta semana no tienes tareita. Cuídate mucho, ha sido más que un gusto. Conmigo será hasta otra oportunidad. Chao, chao.